CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías. Bueno, pues en este momento a esta mesa radiofónica que hoy está viviendo este CyberIcon 2025 desde el espacio Ventas organizado por Deloitte, se suma la compañía Darktrace. Con ellos vamos a hablar de Network Detection and Response, NDR. Lo haremos también con especialistas de Deloitte que nos ayudarán a entender cuáles son ahora mismo las aplicaciones que pueden ofrecer a las compañías para afrontar los desafíos en materia de ciberseguridad. Y lo vamos a hacer, como siempre, por supuesto, con la ayuda de Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Oye, sitúanos un poco en el escenario antes de saludar a nuestros invitados del NDR. Bueno, yo creo que ellos nos van a poder dar una visión mucho más cercana y mucho más del día a día, pero al final ten en cuenta que la red es por donde se mueven todos los datos. Al final los ordenadores, las computadoras están todos conectados, los teléfonos móviles están conectados entre ellos por una red normalmente interna de las compañías y luego hacia afuera por la red también tradicional por donde normalmente navegamos y vemos todo. Entonces, uno de los puntos clave siempre que un CISO o un responsable de seguridad tiene que tener en cuenta es qué pasa por su red. Entonces, bueno, seguro que aquí nuestros especialistas nos van a ayudar mucho. Sin lugar a dudas van a profundizar porque contamos con Carlos Gray, que es Product Manager de Darktrace. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer. Y también nos acompaña en la conversación Hugo Izar, que es socio de tecnología y transformación del área de ciberseguridad de Deloitte. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te voy a preguntar a ti primero, Hugo, ¿vale? Pablo nos ha dado el titular, ¿no? Ahora lo que queremos es el desarrollo, pero yo creo que lo ha explicado bastante bien, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? Esos entornos empresariales sobre los que trabajan todos vuestros clientes, todas las empresas hoy en día, ¿no? Eso es. Lo primero quería agradeceros la amplia cobertura que estáis dando de este evento, que como ya sabéis en su cuarta edición se ha convertido en un referente, ¿no? Y en un referente no solo porque mezclamos a clientes y fabricantes, en donde Deloitte actúa en el medio, sino también por esa conexión que se genera entre los diferentes clientes, CISOs, directores de tecnología, que yo creo que es muy relevante y como ya sabéis es un aspecto fundamental esa compartición de información en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Pero una vez situados en este escenario de CyberIcon, háblanos un poco lo que yo le preguntaba a Pablo, ¿no? De la importancia del NDR, ¿no? Un poco cómo debemos entender los retos en materia de ciberseguridad que tienen las compañías que están pues conectadas sus redes internas y hacia afuera. Pues tenéis que pensar que actualmente todas las empresas tienen un reto bastante destacado en el ámbito de la seguridad de red, ¿no? Y que principalmente viene marcado por diferentes aspectos, ¿no?, que hay en este ecosistema. El primero es que los atacantes están utilizando nuevas técnicas y están explotando vulnerabilidades que muchas veces son desconocidas, ¿no? El uso de tráfico cifrado y lo difícil que supone la inspección de los paquetes que se mueven por estas redes junto al extenso uso de dispositivos o de tecnologías OT y OT, en donde además no podéis instalar agentes, hacen que sea primordial contar con una adecuada visibilidad de tu red, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que los riesgos de movimientos laterales que te puedes encontrar en una red que no está correctamente segmentada es un aspecto crítico, ¿no? Entonces, en todo este contexto se genera esa necesidad de disponer de un sistema de detección y de respuesta adecuada ante estas amenazas que se generan en el perímetro de mi red. Carlos, por completar un poco lo que estaba comentando Hugo y también un poco ya desde la propia óptica de las soluciones, ¿no?, que ofrece Darktrace, ¿no?, por completar ese escenario de empresas. Sí, totalmente. La inteligencia artificial es una cosa que está en boca de todo el mundo hoy en día y cuando estamos hablando de los ataques, las amenazas que están viendo las organizaciones hoy en día, lo que es interesante es ver que no es necesariamente nuevas técnicas que se están empleando, sino la automatización o la escalabilidad que pueden tener esos ataques que estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, la ingeniería social. Engañar a lo humano sigue siendo la manera perfecta de entrar a una organización. Sí. Y lo que sabemos es que los atacantes pueden automatizar hasta un 90% los procesos que tenían actualmente con el uso de inteligencias artificiales. Entonces, al final las amenazas se están sofisticando o se están diversificando hasta cierto punto. Lo que más importante es la automatización y la escalabilidad que pueden conseguir con menos recursos. ¿Qué es lo que se, traduce hoy en día en la red? Que esas amenazas más avanzadas
que las organizaciones, digamos, podían considerar residual, hoy en día ya están siendo bastante importantes en proporción al resto de ataques que sufren las organizaciones. Y, por lo tanto, demanda otro tipo de solución en el mercado que, desde la perspectiva de Darktrace, no había hasta que inventamos nosotros nuestra solución. Ahora quiero que me des esa perspectiva desde Darktrace, pero quiero que Pablo me haga una reflexión a propósito de eso, de amenazas que antes eran residuales y que ahora están en primera línea compitiendo con las que siempre han estado en primera línea. ¿Qué te parece? Pues, oye, un campo impresionante. Además, siempre el estar pendiente de las vulnerabilidades, tráfico, el día a día, las organizaciones, como bien decía nuestro compañero Carlos, lo importante que es esa ingeniería social y que haya una herramienta por detrás que, aunque haya caído la persona, te pueda proteger del fallo. Por tanto, esa visión de Darktrace, ¿cómo protegemos esto que ahora está en primera línea y antes era residual y que además está aumentando su efectividad y su comodidad porque está automatizado? De la forma que a mí me gusta plasmar un poco la filosofía que tiene Darktrace es un poco mirando hacia la historia, ¿no? Históricamente, si miramos, por ejemplo, herramientas como puede ser un antivirus, lo más idóneo era encontrar un ataque previo que tú podías conseguir, digamos, asimilar o ver patrones similares en un entorno de una organización. Al final, generación de reglas, firmas, inteligencia de amenazas. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el invento de la inteligencia artificial y la sofisticación de los atacantes, es que ha conseguido complicarse y empezar a evadir ese tipo de técnica típica. Muchas organizaciones o muchas soluciones, como la nuestra de Darktrace, ha intentado utilizar inteligencia artificial para desarrollar mejores técnicas de predecir qué es lo que puede conseguir un atacante, pero la verdad es que esto aún así no ha sido suficiente. Porque el atacante, obviamente, siempre está un paso adelante y, por lo tanto, si tú intentas asumir ¿qué es lo que va a hacer un atacante? Por defecto vas a estar detrás. Si tú intentas correlacionar un patrón de ataque previo o intentar predecir en base a lo que ha pasado ayer, el mañana siempre lo tendrás un día lejos. ¿Qué es lo que propone Darktrace? Al final, lo único que yo sé a ciencia cierta es lo que eres tú. ¿Qué es tu organización? ¿Cómo se mueven tus usuarios? ¿Cómo se comunican los dispositivos entre sí? Entonces, si yo tengo un patrón, una compresión de qué es lo normal dentro de tu organización, por defecto puedo destacar que es anormal. Puedo destacar que es inusual dentro de tu organización. Y a partir de ahí ya puedo empezar a tomar medidas para forzar esa normalidad. Que puede ser una cosa tan benigna como, oye, pues bloqueo una IP. O puedo poner en cuarentena un dispositivo de una forma más agresiva. Pero lo esencial, ese cambio de filosofía, es entender qué es normal dentro de tu organización para forzar esa normalidad. Y Hugo, yo te iba a preguntar un poco, ya que las compañías que nos estén oyendo ahora mismo el proyecto de NDR, ¿qué compañías o qué atributos crees que debe tener una compañía para arrancar un proyecto de NDR o qué gente debe tener un proyecto de NDR? Bueno, yo creo que lo primero de todo, cualquier compañía está impactada por los riesgos de un ataque a tu entorno de la red. Y además tenemos que pensar en la ciberseguridad como que cada vez se encuentra en un perímetro más extendido. Es decir, los riesgos iniciales que nosotros pensábamos, a lo mejor hace 10 años en materia de ciberseguridad, no tiene nada que ver con lo actual. Entonces, en ese contexto, las compañías que quieran tener una adecuada protección end-to-end, en donde el usuario final es el punto, el foco principal de atención, y teniendo en cuenta también cuáles son los activos críticos. Luego, por tanto, tienes que tener un adecuado conocimiento del negocio, ¿no? Entonces, yo diría que cualquier compañía que quiera tener una adecuada protección de su red, en donde los sistemas de protección tradicionales, IDS, IPS, no llegan, necesitas, sin lugar a dudas, de contar con una solución de NDR. Darktrace, como líder del mercado, es un claro ejemplo, ¿no? Y lo estamos pudiendo escuchar de las palabras de ellos. Y básicamente, en respuesta a tu pregunta, cualquier compañía que quiera tener esa visibilidad completa de su red ante los atacantes debe de considerarlo. Porque aquí, Carlos, al final muchas veces nos centramos en las comunicaciones que salen o nos centramos mucho en el endpoint propiamente dicho, tipo antivirus, tipo etcétera, pero no vemos muchas veces qué comunicaciones hay entre máquinas internamente en las redes, ¿no? ¿Es este un poco el caso de uso? Total, y además es una forma muy fácil de empezar a entender los síntomas que puede ser un ataque o un compromiso de cuenta, es decir, algo que ya ha sido comprometido y el movimiento lateral o el movimiento interno dentro de una empresa es una buena señal para entender si ya ha sido comprometido. Un ransomware, por ejemplo, es un gran ejemplo.
un movimiento lateral entre un servidor y un dispositivo repentino y de fuerza bruta, es decir, es una buena señal de que ha sido comprometido y que no es una comunicación usual. Es un poco la perspectiva que ya la da Darktrace, pero en general un NDR ese es el caso de uso, que está sacando información de una vez ya dentro de la organización, ¿no? No estás preocupándote del perímetro o de la posible infección, sino que también te abarca casos de uso ya pasado la infección. Te iba a pedir, Carlos, porque antes has mencionado el antivirus. Es cierto que estamos lejos de la era del antivirus, pero estoy seguro de que muchas empresas todavía lo tienen como una opción de ciberseguridad en un entorno totalmente cambiante. Vosotros lo habéis dicho, vivimos en red, ¿no? Vivimos en la nube, los usos que tenemos de nuestras aplicaciones, de nuestros correos electrónicos, los usos diarios, ¿no?, que tienen las compañías, pues viven de otra manera, ¿no? Entonces, sí que te iba a pedir que nos pudieses pues poner un ejemplo comparativo, ¿no?, de lo que supone el trabajo de Darktrace hoy en esos escenarios, y otras empresas pues que quizás tienen unas herramientas tecnológicas no preparadas pues para afrontar estos desafíos que nos habéis dibujado tanto Hugo como tú al inicio de esta conversación. Cuéntanos, que lo podamos visibilizar. A ver. Totalmente. Bueno, el ejemplo del antivirus, la verdad es que hoy en día ya cambiamos los nombres de las cosas muy rápidamente, pero sinceramente desde nuestra perspectiva la filosofía sigue siendo muy parecida. Y lo voy a destacar, digamos, con un ejemplo que es, al final, lo que se llama las reglas y las firmas, ¿no? Intentar destacar, oye, en particular, esta métrica técnica, que puede ser, por ejemplo, un hash dentro de un adjunto, es algo que yo he visto en un ataque previo y, por lo tanto, ahora, si lo veo dentro de tu entorno, sé que ha sido comprometido o que puede ser potencialmente malicioso. He dado el ejemplo del ransomware, pero, en verdad, cualquier tipo de infección a través de malware es un buen ejemplo. Si tú estás constantemente buscando una métrica técnica, como he dicho, el hash, pero también puede ser a nivel de conexión, como puede ser una IP o un dominio, vas a estar completamente ciego hacia los avances o los cambios que puede realizar un ataque muy sofisticado. Que hoy en día ya no necesariamente necesitas ser un atacante sofisticado para generar un ataque sofisticado. Si tú cambias la tortilla, digamos, y empiezas a entender, vale, esto es normal para Felipe, comercial dentro de mi empresa, comunicar de esta forma, que nunca se ha conectado con el directorio activo o que nunca se ha conectado y ha trabajado un sábado en su vida y que hoy en día, ahora mismo sí que está haciendo conexiones repentinas con un puerto extraño, conectándose hacia entornos que no le hemos visto, empieza a darte un síntoma de una potencial infección que no tendrías la perspectiva si lo único que estás es enfocado en qué es lo que yo he visto previamente como malicioso. La verdad es que es súper interesante esa perspectiva de inteligencia artificial y de la normalidad. Aquí quería hablar un poco también que muchas veces la normalidad no significa porque que sea un problema en sí. O sea, ¿cómo gestionáis este tipo de cosas? Porque igual que el sábado me conecte a ver el correo significa que tengo un pliego que tengo que entregar, pero no lo vuelvo a hacer ningún otro sábado, ¿no? ¿Cómo gestionáis este tipo de casos esquina? Hay varias formas. En Darktrace en particular lo que hacemos es IA multicapa. Es decir, no todas las IAs se aplican para cualquier cosa. Hoy en día está muy popular la IA generativa, que es muy, muy útil para hacer chatbots y para analizar y investigación, pero no todas las IAs se aplican para cualquier cosa. En nuestro caso hacemos IA multicapa, es decir, para análisis de qué es lo que tú haces en tu día a día, utilizamos Machine Learning no supervisado, ¿vale?, para entender que es normal. Pero luego hay otra capa, que es decir, ¿qué es la diferencia entre inusual y malicioso? Que hay una gran diferencia. Y que a lo mejor para una cosa como una mala configuración es relevante, pero para llegar a tomar una acción no lo es. Y entonces hay otra IA que determina qué acciones tomar en base a esa normalidad. Lo relevante que hace Darktrace en este caso es, digamos, separar esa inusualidad con los modelos o las acciones que llegamos a tomar. Y hay una IA, meta-IA, llámalo como quieras, que determina que las acciones se deben tomar para poder restringir. Y restringir también se toma con un grano de sal, porque también puedes causar disrupción en el negocio si tomas una acción demasiado severa para la proporcionalidad del síntoma que estés analizando. Entonces, la cosa es ser muy preciso. Si nosotros vemos una conexión inusual de Pepe un sábado por la mañana, a lo mejor está trabajando, pero a lo mejor no. Por lo tanto, lo interesante es hacer un corte, una conexión muy precisa para que, si estuviera trabajando, pueda seguir operando. Pero la parte de ese síntoma, o por ejemplo, la supuesta fuga de datos, por decirlo de alguna forma, está capada.
Te dejo que es que estás fascinado ante las declaraciones de Carlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que se nos está yendo el tiempo, pero le iba a preguntar a Hugo, ¿no? Como cierre, ¿no? La reflexión, qué importante, ¿no? Es juntarse con, en este caso, especialistas para los clientes que tengan esa personalización de la ciberseguridad, porque lo que nos ha dicho Carlos es personalizar la ciberseguridad, prácticamente. Tal cual. En este sentido, yo creo que un aspecto fundamental es tener un conocimiento exhaustivo del negocio, ¿no? Y cuáles son los activos críticos, porque en función de eso es como tienes que parametrizar y, de hecho, configurar herramientas como un NDR. Pues Carlos Gray, que es Product Manager de Darktrace, y Hugo Izar, que es socio de tecnología y transformación del área de ciberseguridad de Deloitte. Gracias a ambos, mucha suerte, enhorabuena por el trabajo y hasta muy pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías. Bueno, pues en nuestras conversaciones en CyberIcon 2025, aquí en el espacio Ventas, organizado por Deloitte, vamos a hablar de uno de los conceptos claves en materia de ciberseguridad. El concepto es ciberresiliencia. Hay mucho que conocer y también mucho dónde aplicarla, porque esta ciberresiliencia pues se puede aplicar al antes, al durante y al después. Es algo que vamos a conocer con los que hoy nuestros expertos invitados nos van a poder trasladar, que vienen de Rubrik y también de Deloitte. Enseguida les vamos a saludar, pero antes, como siempre, a Pablo Sanemeterio, darle la bienvenida a esta mesa. Pablo, ¿cómo estás? Muy contento, Eduardo, de estar aquí una vez más en CyberIcon. Oye, la resiliencia es pues concepto clave, ¿no?, en materia de ciber, ¿eh? Concepto clave en materia ciber, porque es esa propiedad, muchas veces lo hemos trasladado, de la propiedad física de algunos materiales, de doblarse y no romperse, que es lo que tienen que hacer las organizaciones cuando tienen algún problema, es ser capaz de adaptarse a ese evento sin romperse y sin dejar de dar servicio. Bueno, pues a ver qué es lo que proponen en materia de resiliencia desde Rubrik. Nicolás Groth es Field CTO para el área de EMEA de la compañía. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tenerme. Y también nos acompaña en la conversación Melania Aro, que es socia de ciberseguridad de Deloitte. Melania, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, encantada de estar con vosotros. Bueno, ¿qué os parece? Ampliamos un poco esa definición que nos decía Pablo de la resiliencia y luego vamos a ver cómo las empresas la pueden trabajar y sobre todo cuál es la oferta que ofrece Rubrik en este caso. Hablemos de resiliencia, Nicolás. Sí, la resiliencia es una cosa que tiene una evolución desde los 10 años, más o menos 10, 15 años, que está una cosa muy física. En 10 años, 15 años antes que se va a hacer fuego, que se va a hacer la resiliencia a cual cosa, una lluvia o como le ha visto en Valencia, por ejemplo, en 2 meses antes o cual cosa. Pero ahora tenemos también evento como un ataque de ransomware que se va a tener un nivel completamente diferente. Pero al final es lo mismo. La empresa no se puede continuar el business, tiene mucho problema, tiene gente que no puede trabajar, tiene gente que no puede hacer nada y después se necesita recuperar los datos. Antes de todo eso, hacemos la resiliencia con sitios diferentes, con lo que se pasa en España, más o menos, con un data center en Berlín, un data center de Barcelona, y que se puede balancear más o menos los máquinas o los bases de datos de un sitio a un otro, y que se hace la resiliencia como eso. Con un ransomware, lo que pasa, o otro malware, lo que pasa es que los hackers se van a poner cosas malas en los 2 sitios y después se va a cifrar todo. Cuando está cifrando no se puede hacer nada, pero y es el problema es que se va a cifrar los backups también, que no se va a poder usar los datos de producción, que no se puede usar los backups también, y después ¿qué puedes hacer sin pagar directamente los hackers?
Yo creo, Melania, y en un breve resumen, porque vamos a hacer una brevísima pausa, creo que Nicolás ha descrito muy bien, ¿no?, cuál es el concepto que deben confrontar. De hecho, conocimos lo que era el concepto de resiliencia de las compañías, pero es que durante la pandemia, pero es que es clave hoy, es peor que se produzca un ransomware a no poder utilizar los servicios físicos de una compañía. Es que hoy es clave, ¿no?, en ese sentido. Totalmente. De hecho, en este mundo que cada vez es más digital, el estar up and running de manera continua es clave y es básico, y ya no solo es una necesidad de las compañías que puedas decir es opcional o es buena práctica, es que la regulación va por ahí. Tenemos la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, tenemos DORA, y ya es un mandato de la norma que no nos deja mucho margen de maniobra a hacer las cosas con nuestro mejor saber, sino que tenemos muchos requisitos, sobre todo en tiempos de recuperación y respuesta, que cada vez nos están poniendo más presión. Pues precisamente, como va a ser una obligación normativa, más interés debéis poner en cuáles son ahora mismo las soluciones que hay en materia de resiliencia. Vamos a hacer esa pequeña pausa y se lo vamos a preguntar a la vuelta a los especialistas de Rubrik qué es lo que nos proponen. CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías. Seguimos nuestra conversación con los especialistas de Rubrik y de Deloitte. Estábamos hablando de ciberresiliencia. Tanto Nicolás Groh, que es Field CTO para el sector de EMEA de Rubrik, como Melania Aro, que es socia de ciberseguridad de Deloitte, nos han puesto, Pablo, en la pista de lo importante que es ahora mismo para una compañía el concepto de ciberresiliencia. Primero, porque debes mantener la operativa de tu actividad. Cuanto más tiempo pase en recuperar esa actividad, más perjuicio va a tener el negocio, y ya hemos hablado en más de una ocasión en el programa sobre la cantidad de empresas que no han sobrevivido a un ciberataque, no de manera inmediata, sino como consecuencia de ese ciberataque. Y luego lo que ponía Melania sobre la mesa también, la necesidad de que esto va a estar regulado por ley, vas a tener que tener capacidad de recuperación, ¿no? Y yo creo que es un escenario interesante para conocer qué soluciones hay, ¿no? Sí, totalmente. Al final, las organizaciones necesitan estar trabajando para poder facturar y para poder seguir sobreviviendo, porque al final, si no, los costes y muchas veces incluso las sanciones en las que pueden incurrir por no cumplir con su día a día les puede llevar precisamente a este cierre. Yo quería preguntarle a Melania, que ya sabemos que aunque regulatoriamente es algo que se les exige, en los consejos de administración y las organizaciones, ¿realmente os los encontráis con esa concienciación y con esas ganas de poner su empresa de manera resiliente? Es muy buen punto el que nos mencionas, Pablo, porque es cierto que si me preguntas esto hace unos años, te diría un más o menos, o de pavorbarrios. Ahora mismo sí que es algo que a lo mejor no está en la agenda del CEO, pero desde luego está en la agenda de los CX. Hoy se pone mucho interés. NIS, DORA, nos han abierto las puertas a esos consejos de administración, porque esas figuras son responsables de que todas estas prácticas estén adecuadamente gestionadas en la organización, y más aún la figura del CISO, que está cobrando cada vez más importancia como figura pivotal para vehiculizar todas estas necesidades y toda esta responsabilidad. Entonces, te diría que ahora mismo es un sí rotundo que esto está en las agendas de la más alta dirección. Nicolás, ¿cuál es el trabajo que hacéis desde Rubrik? ¿Qué proponéis a las compañías en materia de ciberresiliencia? Pensando en que no es solo a posteriori, sino también antes, durante y después. Yo creo que también es importante que las empresas entiendan que no es solo cuando se produce el incidente, sino que la ciberresiliencia o la resiliencia tiene que estar desde mucho antes, ¿no? ¿Qué propuesta hacéis? Sí, exactamente. Se necesita de tener cosas antes. Se necesita tener una approach muy proactiva. Se necesita saber cosas antes, como cuáles son las aplicaciones que son críticas. Le llama la minimum viable company, la compañía minimal, que son las aplicaciones que necesitamos para esta empresa que vive después. Y para eso necesitamos saber cuáles son, es lo que dice DORA, es lo que dice NIS 2 también. Necesitamos saber cuáles son los datos sensibles
que se puede ser impactante dentro de esas aplicaciones, pero también cuál es el tiempo, el EGTO que podemos poner en esas aplicaciones. Y eso es una cosa que se necesita con DORA e NIS2, que se necesita tener una prueba. Las empresas necesitan hacer pruebas de recuperación en un entorno aislado, más o menos, y después le codela todo y puede mandar una prueba directamente al regulador, a ENCIBE y todo eso para decir, sí, sabemos cuáles son los aplicaciones la más crítica de las empresas, y eso es el EGTO que tenemos para cada, y eso es la prueba que sí nos podemos hacerlo en este tiempo. Y eso es una cosa que podemos automatizar con Rubrik. Nos vamos a hacer el backup y de manera proactiva nos vamos a crear blueprint para cada aplicación crítica, blueprint de recuperación con el orden que se necesita recuperar cada máquina de esta aplicación o cada base de datos, y después nos vamos a hacer recuperación en un entorno aislado que el cliente se puede definir directamente en el mismo data center para tener números, para tener un LTO actual. Porque el problema que más o menos cada empresa tiene ahora, cuando hace esas pruebas de recuperación, le hace en un sitio diferente, le hace en un entorno diferente, que no se va a hacer el entorno que se va a usar si cualquier cosa se pasa. Sí, me voy a hacer la recuperación en un entorno en Barcelona. Sí, pero si está atacando con un ransomware, te vas a hacer la recuperación directamente en la producción. Porque necesita directamente la LED, necesito los servicios como el AD, como el DNS y todo eso. Y si no le tengo, o si no le tiene, la recuperación se va a hacer media, o se va a hacer, no se va a hacer completa, y el EGTO se va a hacer un EGTO falso, que no se va a hacer la realidad. Y después, si tiene un EGTO de 4 horas y puede recuperar en 3 horas 58, eso es solamente la recuperación de la aplicación. ¿Qué necesita hacer después? ¿Cómo te le conecta a los servicios? ¿Cómo te le conecta el Active Directory? ¿Cómo le pone usuarios en contacto con esta nueva base de datos? Si no le hace antes, si no le hace de manera proactiva, todo eso no lo sé. Y eso se va a hacer un problema con DORA, con NIS2, porque el regulador se va a enforzar todo eso y se va a necesitar pruebas de cada. Última cuestión, Pablo, que planteamos. Yo le voy a preguntar a Melanie, que entiendo que se apoyan sobre todo en Rubrik para conseguir estas certificaciones, estas pruebas de manera automática, y que las compañías estén tranquilas y que cumplen con las nuevas normas, ¿verdad? El tener una herramienta, algo que de alguna manera automática y sin intervención o posibilidad de modificación de la información te apruebe te dé datos de que tú has tenido la diligencia debida, que has tomado has realizado las pruebas correspondientes, etcétera, es uno de los puntos en los que desde luego las compañías tienen que trabajar, y por supuesto Rubrik puede ser una herramienta muy útil para ello. Por tanto, propuestas para las compañías, cómo deben enfocar esto de manera urgente, entiendo, de manera fácil, urgencia y fácil y rapidez, ¿son combinables o no, Nicolás? Son combinables si tiene las personas que cree directamente y piensa que se puede hacerlo, y nuestro producto se puede ser fácil y se puede poner en cada entorno de manera muy rápida.
Bueno, pues yo creo que ahí está la clave y, por supuesto, la solución es la clave. Es que hay que atender a la regulación y también a la eficiencia en la defensa de tu compañía. Y luego las oportunidades rápidas y, además, conscientes de que responden a una necesidad. Nicolás Bro es Field CTO de EMEA de Rubrik y Melania Aro es socia de ciberseguridad de Deloitte. Gracias, Nicolás. Gracias, Melania. Hasta muy pronto. Mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Un placer. CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías. Bueno, pues nuestros expertos que ahora se sientan a la mesa radiofónica de Capital Radio, que se ha venido hasta este espacio Ventas en Madrid para acompañar a los protagonistas de CyberIcon 2025, organizado por Deloitte, son XM Cyber. Y además vamos a hablar de un tema apasionante, que estoy seguro de que a mucha de la audiencia empresarial ya han hablado en algún momento de los gemelos digitales, ¿no? Como parte de esos procesos de innovación en el que, ¿por qué no desarrollar, por supuesto, interesantes proyectos, pero ¿y por qué no desde la óptica de la ciberseguridad? Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy con la ayuda de Raúl Pérez, que es director técnico de XM Cyber para Europa del Sur, y con Gianluca D'Antonio, que es socio del área de ciberseguridad de Deloitte. Lo primero de todo, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de volver aquí a Capital Radio. Es un gusto verte siempre por aquí. Oye, muchas gracias, y también las gracias a Gianluca. Parece que os habéis puesto de acuerdo los veteranos de los micrófonos para ayudarnos a ver las oportunidades que hay. Gianluca, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Es un placer estar aquí hoy con vosotros otra vez. Y igualmente el placer es que nos acompañe Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Eduardo. Pues muy bien acompañado. Oye, siempre te sitúo. No, ya sé que nos lo van a explicar nuestros amigos hoy, pero lo del gemelo digital es algo que se viene oyendo hablar, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y yo creo que desde la óptica ciber es muy interesante, ¿no? Muy innovador hacerlo, ¿no? Sí, es un concepto que yo he escuchado bastante, pues en el tema de edificios, en el tema de otras áreas, quizás en la parte ciber. Yo creo que es de las primeras compañías en las que le empiezo a oír hablar de esta parte del gemelo digital, que al final nos lo van a contar ellos mejor, pero simplemente es intentar reflejar tu realidad en un entorno simulado y poder hacer las pruebas sin que te dañe el día a día. Pero vamos, seguro que aquí Raúl nos puede decir mucho mejor qué es un gemelo digital. Bueno, Pablo, has acertado muy bien. Efectivamente, los gemelos digitales en la parte industrial es una cosa bastante común. Nosotros lo venimos haciendo desde hace bastantes años, desde el año 2016, 2017, y básicamente es hacer una copia en la nube de la infraestructura IT, de la parte IoT, de los servidores, de la parte nube, digamos, ¿para qué? Para ponerla a prueba, igual que se ponen a prueba las piezas de gemelos digitales de la parte industrial, y testearla desde el punto de vista, si un atacante estuviera dentro de nuestra empresa, cuánto daño nos podría hacer. Como primera pregunta a responder, y como segunda pregunta a responder es si la parte crítica de nuestra infraestructura, ¿cuál es la parte crítica de nuestra infraestructura? Las bases de datos, que alguien nos meta ransomware en toda la empresa, que nos roben la información de nuestros clientes, poner la prueba en ese gemelo digital para ver si esa casuística se puede dar, ¿vale? Entonces, ¿por qué se hace con un gemelo digital y no se hace en producción? Bueno, en producción se lleva haciendo muchos años mediante ejercicios de Red Team y determinadas formas de operar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo haces en producción, creas determinadas caídas, problemas. Tienes que tocar el entorno de producción para que funcione mejor o peor. En un gemelo digital podemos probarlo de forma totalmente transparente, sin saltar ninguna alerta y sin hacer ningún tipo de ruido. Y una vez tengamos toda la información, se analiza de forma holística. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que un cliente pueda tener 100, 150, 200 fallos, vamos a ir a los puntos críticos, porque algunas veces no hace falta parchear toda la compañía o subsanar todos los problemas del directorio activo o subsanar todos los problemas de las máquinas. Simplemente tocando determinados puntos críticos, que es donde convergen los ataques, lo que nosotros llamamos los puntos de estrangulamiento, exactamente igual que pasa en una guerra cuando alguien quiere ir de una parte de la ciudad a otra. ¿Qué es lo que se hace para que el atacante no pase? Cortar el puente. Nosotros vamos a cortar esos puentes para evitar que con el mínimo esfuerzo dinamitar ese puente y que el atacante no llegue a su objetivo, que sea robar información del cliente o meter ransomware en toda la empresa. Esa es la idea. El máximo rédito en cuanto a incrementar el nivel de seguridad con el mínimo esfuerzo.
Y aquí, Gianluca, pues, ¿cuál es vuestra opinión desde el punto de vista de Deloitte de esta nueva visión de la seguridad con gemelos digitales? Bueno, llevamos bastante años trabajando también nosotros en la elaboración de gemelos digitales, y como comentaba Raúl también lo empezamos a hacer desde el enfoque de OT, de infraestructuras, sobre todo vamos en edificios inteligentes, Smart Grid, Smart Building. Pero es cierto que ahora, pues, con la experiencia de herramientas, además, el know-how, pues, innovación de herramientas que están llegando al mercado, como XM Cyber, se nos abre, pues, una nueva perspectiva en cuanto a lo que comentaba Raúl de tener que llevar a cabo pruebas de estrés, de intrusión sobre entornos de producción, lo que llevamos haciendo todos los años, cada vez más en entorno de alta criticidad, genera ciertos miedo, temores en el cliente, y es muy usual que el cliente también diga, oye, pues tener cuidado cuando lo hacéis, a ver si me vais a tirar. A romper algo, claro. Y también sobre nuestros equipos, luego al final genera este miedo de, pues, a poder generar, vamos, una disrupción. Entonces, pues al final también, desde el punto de vista práctico, es, creo, mucho más eficiente llevar, pues utilizar este tipo de herramientas, y cuanto nos permite de probar todas la causística, y luego también es ser, como comentaba Raúl, mucho más eficientes en la remediación. Muchas veces, claro, no nos ponemos a securizar toda la infraestructura cuando, sin embargo, simplemente haría falta, pues, securizar estos punto de estrangulamiento, si yo diría vía de acceso al activo crítico, que muchas veces es la forma más eficiente. Y yo creo que con los gemelos digitales hay 2 o 3 objetivos que se consiguen. Primero, la eficiencia en la remediación, en cuanto no vamos a tener que securizar todo, sino simplemente estas vías de acceso. Segundo, se disminuye desde luego el riesgo de poder generar luego, pues, un efecto perverso, una cascada cadena, pues una disrupción o una denegación de servicios en los entornos productivos, y luego, pues, poder realmente dedicar la inteligencia humana a los elementos más importantes de la infraestructura, y no a tareas repetitivas y que pueden ser automatizadas y que además se pueden llevar a cabo con inteligencia artificial, como aplican estas herramientas. Correcto, Gianluca, efectivamente. ¿Cómo se hacía hasta ahora esto de forma manual? Pues se pueden hacer ejercicios de Red Team, 1, 5 o 10 ejercicios de Red Team, pero al final lo que no podemos tener es un número infinito de personas intentando atacar o intentando entrar o intentando moverse dentro de la empresa. Esto es muy importante, porque cuando eso se puede automatizar, ese conocimiento se puede utilizar para otras cosas. Muchas veces, cuando intento explicar a la gente en una forma sencilla, óptima y, digamos, holística de cómo abarcamos el problema, es muy importante decir, oye, mira, esto es como tener un ejército de gente de Red Team o de pentesters trabajando 24/7 en tu empresa. Esto no es escalable, pero es la única forma de ver todos los agujeros de tu empresa. O automatizar mediante este tipo de sistemas de gemelo digital y ver por dónde un atacante se podría colar. Muchas veces, cuando vemos en la prensa todas las semanas, ha habido un ataque de ransomware en la empresa X, ha habido un robo de información de la empresa Y. Esto es prácticamente semanal en todas las empresas. Todos los ataques tienen un punto común, es que un atacante ha podido entrar por un sitio, se ha podido desplazar hacia determinado sitio y ha sacado o determinada información o ha cifrado determinada información. Y no hay más, independientemente que sea una empresa de ferrocarriles, una fábrica de piezas, un hospital, o sea los servicios sociales, o sea la agencia tributaria, o sea quien sea, ¿vale? Todos los clientes que tienen infraestructura IT, al final, cuando sufren un ataque, siempre existe esta cadena o este camino por la cual tiene un inicio y un final. ¿Y es fácil de implementar esto o es fácil de evolucionar? Porque una empresa, pues, como bien explicaba Gianluca, pues está acostumbrada a otro tipo de acciones, ¿no? Y pasar a un gemelo digital, a este escenario que dibujáis, ¿es fácil, es sencillo, es costoso, menos?
nosotros al final lo que hemos hecho es intentar implementarlo de la forma más sencilla posible. La forma más sencilla posible es tenerlo actualizado prácticamente al día mediante un sensor. Ese sensor se despliega en los puestos de trabajo, en los servidores, mediante conexión de la API de la nube, de Amazon, de AWS, Kubernetes. Para hacer el gemelo digital necesitamos una copia de todo. Entonces, esa pieza de software es una pieza de software que si consume, por ejemplo, más de un 0,2% de CPU, pues se desactiva. O sea, no podemos crear ningún inconveniente en el cliente. Los clientes siempre dicen lo mismo, es que tengo un EDR, tengo muchos productos y otra pieza de software más, pues resultaría. Pero al final cuando los clientes ven que esta pieza de software es inocua, no solo eso, sino que se distribuye, hemos llegado hasta distribuir hasta 10.000 al día en un cliente, ven que luego no hay que tocar nada más porque se actualiza de forma automática y saca la telemetría de forma sin problemas, y si hay cualquier incidente de CPU se para el sensor solo, dice, esto es totalmente transparente para mí y tengo un gemelo digital totalmente actualizado. No solo eso, que si mañana sale un 0 day, nosotros en este gemelo digital lo vamos a implementar, cuando realmente cualquier otro tipo de fabricante tiene que hacer el exploit, probarlo en producción, y eso lleva de 3 a 6 meses. Nosotros en menos de 24 horas podemos probar esa nueva vulnerabilidad en el gemelo digital sin crear ningún tipo de inconveniente al cliente. Entonces, lo tenemos muy probado ya el sistema, aunque sí que es verdad que hay que instalar estos sensores. Al cliente resulta muy confortable y muy tranquilo tener este gemelo digital. ¿Qué dicen las empresas a las que os aproximáis con esta solución, Gianluca? Claro, dirán, quiero. Las empresas están demostrando muchísimo interés en este tipo de herramientas precisamente por los beneficios que aporta. Imaginaros, bueno, pues un Red Team al final genera unos resultados basados sobre la imagen de los sistemas de la empresa en un momento determinado. A las 4 horas de esta imagen ya la empresa ha cambiado en cuanto al final hay nuevos usuarios, nuevas aplicaciones, hay cambios en aplicaciones, imaginemos el uso de la nube ahora mismo, pues que conlleva pues cambios continuos al final en el día a día de la empresa. Entonces, la ventaja de estos sistemas es que pues podemos tener capacidades de testeo de una forma real time. O sea, cualquier cambio se refleja en el gemelo digital y cualquier cambio se refleja luego en las pruebas de intrusión que se hagan. No, la verdad es que es una aproximación muy interesante para descubrir fallos, descubrir malas configuraciones y sobre todo como bien indica Gianluca, con lo cambiante que puede llegar a ser una empresa, sobre todo una empresa grande, que van entrando, saliendo gente, van modificando, van entrando documentos, tal. Hay muchos puntos donde trabajar, pero la verdad es que es súper interesante esa idea de poder testear y poder lanzar pruebas sin impactar a producción, que me imagino, Gianluca, que muchos clientes se habrán dicho, aquí esta parte no me la mires, que como me la toques me rompes el negocio y vamos a tener que parar. Y sin embargo con esto podéis hacer ese tipo de ejercicios. Desde luego es muy común que siempre que nos piden un Red Team, además es una encrucijada cuando dice, oye, quiero el mejor Red Team, o sea, el equipo más expertos para que realmente puedan llegar hasta el último consecuencia, ¿no?, de un ataque, pero y allí luego entra, pero sin romper nada, O sea, y entonces, claro, pues están encrucijadas, dice eso, o llegamos hasta la última consecuencia o nos paramos, y allí entonces es donde entra también, pues quiero romper una lanza, vamos a favor de Red Team, entra el expertise de las personas. Y yo creo que, sinceramente, el gemelo digital no sustituye a Red Team, pero sí que lo complementa de una forma muy eficaz. O sea, pues Red Team al final es también explotar la inteligencia humana, que sigue siendo muy valiosa, de ver cómo luego soy capaz, a lo mejor, de esperar el tiempo adecuado para luego hacer este movimiento lateral, cosa que en una herramienta todo se desencadena pues en segundos. Entonces, yo creo que son un óptimo complemento los dos enfoques, el enfoque humano-manual de Red Team, que además se sirve también para tener y viceversa, pues una tarjeta de tornasol, ¿no? O sea, para ver un contraste, de decir, yo creo que los dos enfoques se complementan.
Pues con una última pregunta quería completar, yo creo que esta interesante reflexión que habéis compartido con nosotros, y es algo que ha hecho referencia Gianluca, Raúl, pero esta oportunidad de crear un gemelo digital también permite ser mucho más quirúrgico a la hora de definir cuáles son esos entornos que quieres proteger y ser, por tanto, más eficiente y ser, pues en este caso, más eficaz con los costes, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando empezamos a trabajar con cualquier cliente siempre empezamos por lo genérico y acabamos por lo preciso. Me refiero, los clientes siempre te hacen la misma pregunta, dice, oye, si alguien entra, ¿puede meter ransomware en toda la empresa? Entonces se hacen simulaciones de si un atacante entra en cualquier puesto de trabajo o servidor de la compañía, si puede meter ransomware. Pero luego, una vez tenemos esta base ya, digamos, manida y el cliente ya sabe solventar este tipo de problemas, ya empezamos a hacer lo que nosotros llamamos escenarios específicos de negocio en base a riesgo. Dice, mira, yo me dedico a hacer trenes, o esto es un hospital. A mí lo que no me pueden parar es la máquina esa de ahí, o no me pueden parar el tema de la máquina que hace este tipo de cosas, porque eso para mí me para el negocio. O un retailer que se dedica a vender y dice, a mí lo que no me pueden parar son las tiendas. Entonces, a partir de ese momento, el cliente empieza a utilizar el gemelo digital para ver cuál es el riesgo real de su empresa ante una caída. Si a mí no me pueden tirar los TPVs porque yo no puedo parar de vender, o no me pueden parar la industria porque es donde saco yo el dinero, me haces en este gemelo digital una simulación de riesgo. Y le estamos dando al cliente directamente cuál es el impacto tecnológico en base a riesgo con el gemelo digital. Dice, si algún día un atacante entra, te puede llegar a pasar esto. Pues eso, quirúrgico. Eso es lo que permite el gemelo digital, entre otras cosas. Raúl Pérez es director técnico de Exem Cyber para el sur de Europa. Gracias, Raúl. Y Gianluca D'Antonio, socio de ciberseguridad de Deloitte. Gracias igualmente. Hasta muy pronto. Gracias a vosotros.